Muy buenos días a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el capítulo 17 juntos, si me acompañan. Ahí también lo tienen en la pantalla para aquellos que pueden leerlo. Y dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, reprendele, y si se arrepintiere, perdonale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdonale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuviere fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasá, sentate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y ocurrió que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este que es extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Muy bien, y quiero esta mañana hablar acerca del perdón. Este capítulo 17 es un capítulo donde Jesús habla una parte acerca del perdón y después habla de otras cosas. Habla de la fe, habla de un siervo, un servidor o un esclavo, ¿no?, que trabaja con su amo, y después habla y relata la historia de 10 leprosos. Y yo quiero conectar estas parece partes o historias o relatos de Jesús que parece que no tienen conexión. Tiene mucha conexión con lo que es el perdón. El perdón tiene que ser en nosotros un estilo de vida. Y si hay algo que debes aprender de Jesús, es que Él nos enseña qué es el perdón. Porque Él, en su propio cuerpo y en su propia misión, Él vino a darnos ese perdón. Si quieres conocer a Jesús y quién es Jesús, tienes que saber acerca del perdón que Él nos viene a dar. Y tienes que saber que aquellos que son seguidores de Jesús somos llamados a ejercer y a vivir un estilo de vida de perdón. No se puede vivir de otra manera.
El perdón es fundamental y fundacional a la vida cristiana. El perdón no es una cosa de una vez, el perdón es de todos los días. Y Jesús está queriendo en capítulo 17 conectar todos estos relatos con el tema del perdón. El perdón hace a una vida de coherencia. Por eso leíamos los versículos 1 y 2, porque tiene relación con la historia anterior que Jesús estaba contando, que hablaba de un rico y de Lázaro. Un rico que no tiene nombre y Lázaro que era un pobre pordiosero y tiene nombre en el cielo. Porque el reino de Dios es el reino de la reversión del mal en el bien. Aquel que era rico y tenía un nombre en la tierra, allí en la posvida, después de la muerte, no tiene nombre. Y tiene otro destino, el destino de oscuridad y muerte. Y aquel que no tenía nombre, que era pobre, se llama Lázaro. No el Lázaro que conocemos, otro Lázaro, un Lázaro que Jesús pone un nombre para contar esta historia. Y aquí conecta entonces el capítulo 17, los primeros 2 versículos, con esta idea acerca de cuidado con los pequeños. Y cuando habla de pequeños, habla de los débiles en la fe. Habla de que la vida cristiana es un llamado a la coherencia y que a veces la iglesia ha tomado un rumbo, en general hablo de la iglesia como institución y como organismo y movimiento, que ha dejado mal el nombre de Dios y ha hecho tropezar a muchos. Y Jesús dice, cuidado, debe haber en nuestras vidas una coherencia. Y en el versículo 3 entonces comienza a hablar acerca del perdón, porque si hay una cosa que trae coherencia a la vida cristiana es el perdón. Es vivir un estilo de vida de perdón. Así que una cosa que debes hacer y una cosa que debes saber. Lo que debes hacer lo relata el Señor allí en los versículos 3 y 4. Dice, miren por ustedes mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepintiere, perdonale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Jesús comienza diciendo lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Primero dice, tengan cuidado, obsérvense. Dice, tengan cuidado de ustedes, dice otra versión. Porque cuando alguien te hace algo malo, lo primero que haces, ¿qué es? Mirar al otro, mirar lo que te hizo mal, en lugar de mirarte a vos mismo. Con vos está todo bien, en todo caso lo que tenés es la herida, está todo bien con vos, pero mirás muy bien al otro. Y Jesús dice, tengan cuidado de ustedes, sepan que cuando hay algo que has sufrido o algo que te han hecho, la primera acción va a ser mirar al otro. Y Jesús dice, primero mirate a vos. Y dice algo fundamental, porque la falta de perdón nos destruye. La falta de perdón nos mata. Hay gente que es muy sensible y nos pasa en determinados momentos de la vida, somos demasiado sensibles y nos ofendemos fácilmente. Y yo digo, a ver, hay gente que parece que cualquier cosa, uno tiene que andar como vieron cuando van caminando pisando cáscara de huevo, dice, ¿no? No vayas a decir esto, no vayas a decir aquello. Y si dijiste algo bueno, no lo dijiste lo suficientemente fuerte. Vieron como las relaciones pisando cáscara de huevos, ¿no? Carac, carac, carac. Y yo digo, cuando a veces en nuestra vida, en ciertas áreas, o en todas, o en algunas, hay esta cosa de, esta susceptibilidad, esta cosa que nos levanta en nosotros enseguida. En mi experiencia, aquí no hablo como un profesional que hay aquí entre medio nuestro varios, pero hablo en mi experiencia como pastor.
Una es, o han sido golpeados y no has podido perdonar radicalmente en un momento de tu vida, y todos los demás sucesos que vienen chiquititos te hacen acordar a ese evento grande que no has podido perdonar, y otros terminan garpando lo que alguien te hizo en el pasado. Tiene una figura de padre, una figura de madre, una figura de autoridad, de hermano, de amigo, de algo, o la vida. O te has creído alguna narrativa, te has creído algo que te dijeron, y cada vez que alguien te apunta hacia esa narrativa destructiva que te has creído, te lastima profundamente, y ahí otra vez recreado el problema que no has podido solucionar. Jesús dice, tengan cuidado, mírense a ustedes mismos. Y me toca vivirlo, y te toca seguramente vivirlo con mucha gente a tu alrededor, en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, tus amigos del colegio. Con algunos tenés una confianza y sabés que vas caminando seguro, y con otros tenés que andar cuidando, o a vos mismo te pasa. Jesús dice, tengan cuidado. La falta de perdón destruye tu vida. Y yo creo que este es un buen momento para nosotros como comunidad de fe comenzar a entender la importancia de vivir un espíritu y vivir en el espíritu del perdón. Ahora, lo interesante es que Jesús nos da primero algo para hacer. Ustedes tienen que hacer. Dice, si tu hermano pega contra ti, repréndele. O sea, tenés que ir a hablarle. ¿Por qué? Porque hay una iniciativa de reconciliación. Ahora, quiero ir un paso más atrás. Dice, si tu hermano, en el otro texto, en el capítulo 11 de Marcos, habla si alguien, si alguno, no necesariamente un hermano, cualquiera. Pero acá está hablando algo interesante. Jesús le pone figura de hermano. Porque ese es tu hermano, digo, o ese es tu prójimo. Porque lo primero que hacemos cuando tenemos un problema con una persona, le ponemos la etiqueta. Es un mentiroso. Ahora, si vos mentís, como dice un amigo mío, bueno, lo mío es complicado porque había circunstancias que atenúan la cuestión. Pero el otro es un mentiroso. Lo etiquetamos. Ya deja de ser mi prójimo. Ya deja de ser mi hermano. Ya deja de ser aquel que representa o que es también imagen de Dios. Lo primero que debo hacer es identificarme con esa persona, es decir, lo que él hizo lo puedo haber hecho yo también. Es interesante lo que dice un autor, un teólogo que yo admiro mucho, Miroslav Volf, dice así, dice, el perdón se aleja de nosotros, el perdón se aleja de nosotros cuando dejamos de ver al otro como un ser humano, uno, y cuando yo dejo de verme dentro de la comunidad de pecadores. Cuando el otro deja de ser un ser humano y se transforma en un mentiroso, en esto, en aquello, en lo otro, y cuando yo tengo mis errores, ¿no? Pero bueno, Jesús nos alienta, en primer lugar, a mirar al otro como hermano, como prójimo, como imagen de Dios. Si tu hermano hizo algo contra vos, no deja de ser tu hermano. ¿Escuchaste eso? No deja de ser tu prójimo. Por lo tanto, hay un llamado a tomar una iniciativa. Ve y repréndele. Y hay un autor que admiro muchísimo que él dice, vos lo vas a reprender porque estás buscando la reconciliación. ¿Y sabés por qué estás buscando la reconciliación? Porque en tu corazón ya lo perdonaste. Y entonces sí, hay una acción cuando vas a reprender y él se arrepiente, hay una acción de mi voluntad donde yo... Pero la voluntad fundamental es la de tomar la iniciativa en la búsqueda de reconciliación. Ahora, hay un equilibrio entre reprender y perdón, ¿verdad? Porque algunos somos muy buenos para reprender. Te voy a marcar todo lo que hiciste mal. Y te marco y te recontramarco. Y cuando yo, bueno, sí, tenés razón, perdóname. No, pero vos lo hiciste, ¿no viste lo que hiciste? Y te lo vuelvo a recordar. Sí, tenés razón, perdóname. No, pero, y tiene la nota, la tiene anotado, ¿viste? Como
varias páginas ahí anotadas. Y de vez en cuando lo saca, ¿viste? Pero yo te pedí perdón, ¿no me perdonaste? Sí, no, pero y lo volviste a hacer y dice hasta 7 veces. Ah, la flauta. ¿Sabe lo que significa? En otro texto de la Escritura, Jesús dice hasta 70 veces 7. Es un número perfecto, es decir, es ilimitado el perdón que debes otorgar. Mucho para decir en esta cuestión. Tu actitud puede ser, entonces, debe ser la de identificarte con esa persona. Y después, entonces, buscar esa reconciliación. Y esa reconciliación está en la búsqueda de llamar la atención del error cometido y de perdonar, y en una actitud de perdón, y habiéndolo perdonado, como dice este autor, allí lo dice también Jesús en el capítulo 11 de Marcos, dice, si estás orando y te acuerdas que alguien te hizo algo malo, perdónalo. El llamado es a perdonar. Ahora, ¿qué es perdonar? Lo voy a poner de una manera muy sencilla. Perdonar, en primer lugar, en nuestra sociedad psicologizada, el perdón pasa por un sentimiento. Bueno, yo lo voy a perdonar cuando me sienta mejor, ¿no? Pero en la Escritura y en el texto es claro, en varios textos a lo largo el perdón es una acción. Es una acción que a veces puede significar el no hacer algo, pero dentro de mi corazón es una acción. ¿Y sabe cómo lo puedo simplemente así decirlo esta mañana? No le voy a cobrar al otro la deuda que tiene conmigo. Porque lo primero que surge cuando el otro te lastimó es quiero que él reciba lo mismo que yo recibí. Quiero que él sufra lo mismo que yo sufrí. Y puede ser que vaya yo y lo haga, como la película que vi anoche en Canal 13, mamita querida. O puede ser que yo lo difame, hable a otros mal de él. Es otra forma de pagarle. O puede ser que dentro de mi corazón recree fantasiosamente una y otra vez su maldad, su mal, su destrucción, y cuando algo malo le pasa diga, sí, bien, se lo merece. Pero perdonar es tomar una decisión de que no le voy a cobrar la deuda que tiene conmigo. Eso es lo que Jesús dice. E ir un paso más allá. Porque yo puedo decir, no le voy a cobrar la deuda que tiene conmigo, pero él allá y yo acá. Pero perdonar es tomar la iniciativa buscando el bien del prójimo. Por eso dice, ve y repréndele. Porque le estás dando una oportunidad. Para que pueda decirte también, no, mirá, no eran así las cosas como te contaron esto, aquello y lo otro, pero esto es lo que pasó. También para que vos te des cuenta de que quizás lo que vos entendés que te hicieron mal no fue tal así, quizás hubo una manera de percepción equivocada de parte tuya y estás herido por otras cosas y estás susceptible. En fin, la reconciliación tiene múltiples facetas, pero la iniciativa la debes tomar. No estoy esperando a que me venga a pedir perdón. Pero le dijiste que estás ofendido, que te lastimó. Ah, no, que se dé cuenta, pero escuchame, es evidente, lo vieron todos. Capaz que lo vio él mismo, pero no le has dado la oportunidad. Ahora, lo que debemos saber, primero dije lo que debemos hacer. Ahora, cuando Jesús terminó de decir esto, ¿qué dijeron los discípulos? Señor, aumentanos la fe. ¿Me entendés? Como diciendo, ¿quién puede hacer eso? Es imposible. Si vos no te sentís deprimido o deprimida después de lo que acabo de decir, estás entendiendo que la vida cristiana es una cuestión de coaching y no es una cuestión de coaching. Es clara la demanda de parte de Dios porque Él es un Dios santo y perfecto. Y Él pide de vos, en este caso, coherencia en el perdón. Pero es imposible, es imposible.
Y entonces los discípulos dicen, Señor, aumentanos la fe. Y aquí viene entonces lo que debes saber. Yo quiero simplemente decir 3 cositas en cuanto a lo que debes saber, porque en saber estas cosas está el secreto y el poder del perdón. Está el secreto y el poder de un estilo de vida diferente, porque el perdón te hace libre. El perdón te hace libre. Y entonces vamos a ver los últimos versículos del 5 al 19. Vimos nada más que 5 hasta ahora, pero vamos a ir más rápido. Cuando ellos le dicen, Señor, aumentanos la fe, están diciendo algo muy importante. Están diciendo que solo Dios puede hacer una obra en nosotros para que podamos perdonar. Solo Dios lo puede hacer. Por eso ellos dicen, aumentanos la fe. Están en lo correcto. Están en lo correcto. Lo correcto es pedir que Dios nos dé el poder para perdonar. Solo Dios nos puede dar ese poder. Por eso Jesús les ejemplifica el poder de la fe, pero no de la fe en la fe, sino el poder de la fe en un Dios poderoso, en un Dios que es poderoso para hacer lo imposible. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Es una salsa para los que no la conocen la canción. Jesús le dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza. La fe pequeña y sencilla. La fe que no se trata de grados, sino la fe enfocada en un Dios poderoso, en un Dios que Cristo viene a presentar, en un Dios que Él mismo es, que puede hacer de lo imposible lo posible. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a aquel sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. El sicomoro era un árbol que construía su fundamento sobre raíces muy profundas, que a veces crecían por más de 600 años. Imaginarse para una persona desarraigar un sicomoro era algo imposible. Y Jesús dice, si tuvieras fe en este Dios poderoso, Él puede hacer lo imposible. Y me gusta pensar en las raíces, porque la carta a los Hebreos dice, si hay en alguno de ustedes una raíz de amargura. Hay raíces en nuestra vida que son imposibles de arrancar. Con todo el respeto médico, terapéutico y esfuerzo que puedas hacer, son imposibles de arrancar. Son parte de tu misma esencia y tu personalidad. Has sufrido profundamente. Se han dicho parte de tu carácter, tu forma de reaccionar. Pero Dios, Él es el autor de lo imposible. Él lo puede hacer. Y claro, tienes que hacer todo lo demás. No estoy diciendo acá que patees todo lo que estás haciendo y que tenés que hacer y que te han dicho y te aconsejamos. Pero Él es el autor de lo imposible. Aumentanos la fe, Señor. Lo que debes saber es que tienes que poner tu confianza en Dios. La clave de esto es la fe. La fe sencilla, la fe evangélica. La fe en un Dios que ha hecho todo posible a través de Cristo. Por eso Cristo murió en una cruz. Para que lo imposible de lo imposible pueda ocurrir, que yo sea reconciliado con Dios. ¡Qué maravilloso! Ahora has puesto tu fe en tantas otras cosas, pero esta mañana pon tu fe en este Dios. Pon tu fe en Jesús. No se trata de cuánta fe, se trata de la fe enfocada, fe evangélica. Ahora,
En segundo lugar, lo que debes saber, debes conocer tu lugar. Y acá se profundiza un poquito más la relación con la fe. La fe te pone en un lugar de siervo, porque reconoces que no estás en condición de control. Y yo acá lo conecto con la falta de perdón. La falta de perdón es: yo quiero tener el control, yo me convierto en Dios, yo me convierto en Señor, yo decido lo que debe ser el destino de la otra persona, y termino yo siendo esclavo de esos deseos de muerte, de destrucción. Me terminan carcomiendo internamente. Y es peor tu condición que la condición del otro. Terminas siendo esclavo de tu propia muerte, de tus propios deseos de muerte hacia el otro. Ahora, Jesús da esta parábola allí en los versículos 7 en adelante hasta el 10, relatando acerca de un siervo, ¿no es cierto?, que trabaja en el campo, y cuando llega a la casa está el amo, el señor de la casa, y dice: ¿quién de ustedes espera, siendo siervo, que llega a la casa después de trabajar todo el día, se sienta y espera que... No, dice, tenés que hacer tu trabajo, tu asignación. Hay un sentido del deber. Ahora, hay que entender que esto no tiene que ver con la esclavitud que una vez se imagina, ¿no? Como a veces uno ve en algunas películas en otros países, o lo que fue en Latinoamérica, la esclavitud. Esto tiene que ver con un formato social de aquella época, en el cual el siervo era una persona que había tenido una gran deuda. Y generalmente tenías dos opciones: podías ir a la cárcel por esa deuda, o podías ir a la persona a la que le debías y le decías: voy a trabajar para vos, voy a ser tu siervo hasta que termine de pagar la deuda. El límite podía ser 7 años más o menos, al término del cual debían ser perdonadas las deudas, o la deuda estaba pagada. Así que el siervo era aquel que había recibido una posibilidad de pagar esa deuda. En lugar de estar en la cárcel, ir a la cárcel era no poder pagar la deuda, ibas a estar en cadena perpetua, así era. Pero el siervo aquí era el que tenía la posibilidad de pagar su deuda trabajando, y tenía que cumplir una tarea, tenía un deber que cumplir. Estaba clara la relación. Ahora, por forma de contraste, Jesús está diciendo lo siguiente: hay un Dios que se hizo siervo. Él se hizo siervo por nosotros. De tal manera que Él vino y se hizo hombre, y siendo en forma de hombre, se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz. Se hizo siervo para pagar una deuda que Él no tenía, que yo tenía y que yo debía pagar. Pero Él la paga por mí. De tal manera que la relación ahora con Él es: soy su siervo, pero por gratitud, porque Él ha venido para hacerme libre. Y Jesús está diciéndole a sus discípulos: debes conocer tu lugar. Debes conocer tu lugar para poder perdonar. Porque cuando no perdonas, tomas la posición del amo, quieres controlar. Pero cuando recuerdas que eres siervo, que Dios te ha hecho siervo en Jesús porque Él pagó una deuda, y ahora tenés una deuda de gratitud con Él. Puedes poner esa deuda que otros tienen contigo y la comparas con la gran deuda que tienes con Dios. Y dices: ¿qué es esto? Si Él hizo eso por mí, ¿cómo no voy a tener yo fuerzas para perdonar? Si Él me ha dado tan grande amor, ¿cómo no puedo yo tener ese amor por ellos? Y no puedo dejar de recordar el abrazo que mi padre le dio al tipo que lo mandó a la cárcel y a torturar, cuando lo vio después de años. Y yo era un adolescente con mucha bronca en mi corazón, deseando la muerte de ese hombre. Y cuando vi a mi padre abrazarlo y decirle: te perdono, recordé cuán grande amor. Mi padre me había dicho que lo iba a hacer, y me dijo estas palabras: nunca más me las voy a olvidar. No vas a poder perdonar si no ves que tu condición es la de siervo, siervo en gratitud, como dice Hernández Díaz López,
un escritor, hablando de este texto, justamente por vía de contraste, debes reconocer y ver que eres siervo en gratitud a Él. Tienes que conocer tu lugar. Si no sabes tu lugar, si no sabes que estás en una condición de siervo, no vas a poder perdonar. ¿Me entiendes lo que digo, no? Tendría que hablar mucho más de esto, pero acá debo parar. Voy a decir una cosa más y termino. Un corazón agradecido es lo otro que debes saber. Y todo esto se va construyendo, desde la fe al siervo, al corazón agradecido, y viene la historia de los 10 leprosos. Estos 10 leprosos vieron a Jesús y le gritaron. Jesús estaba caminando a Jerusalén y estaba en una mezcla allí entre Galilea y Samaria. Samaria era el lugar donde los judíos no pasaban ni locos, porque representaban todo lo corrupto, la mezcla, lo racialmente impuro que podían tener estas personas, estos seres. Y entonces un judío ni siquiera atravesaba el territorio. Pero ahí va Jesús. Y se aparecen estos leprosos, una mezcla entre samaritanos y judíos, y le piden a Jesús que tenga misericordia de ellos. Y Jesús los manda a que vayan al templo y que se muestren a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdote era aquel que podía atestiguar que la persona era enferma o no. Era el que les hacía el hisopado. Entonces cuando venía el resultado decía, ¿estás leproso, no estás leproso? Distancia social para toda tu vida. A la distancia le gritaba, tenían que vivir alejados, fuera de la ciudad, olvidados, apartados, y se iban pudriendo y morían allí, fuera, lejos de su familia, de los que lo amaban, impuros. Pero Jesús les dice, vayan. Ni siquiera les dice que eran sanos, no les dice, vengan que los voy a tocar, voy a orar por ustedes, les dice, obedezcan, vayan Y dice, cuando iban en el camino fueron limpiados. Fueron limpiados. Me gusta lo que dice Hernández Díaz López. Dice así, quiero leérselos porque si lo pudiera encontrar. El poder de Jesús para curar. Jesús es el mismo hoy. Él tiene poder para curar. Él tiene poder para curar los enfermos y salvar a los pecadores. Me gusta muchísimo. Jesús es el mismo hoy. Él tiene poder. Y otra vez volviendo sobre esta idea que venimos hablando, el Jesús de lo imposible. Y cuando estos escuchan el mandato de Jesús, empiezan a caminar y en el camino son sanos. Sanos físicamente, sanos socialmente. Y cuando se ven sanos, desaparecen. Pero uno dice así, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Sabe qué hizo este? Se postró delante de Jesús. Reconoció que Jesús era aquel que había hecho este milagro. Reconoció que Él era merecedor de la adoración. Reconoció que Él era el nuevo templo, o Él era el verdadero templo en el cual la presencia de Dios estaba. Reconoció que este Jesús era merecedor de que Él
se convirtiera en su siervo, se postró delante de él y le adoró. Este se dio cuenta, este reconoció y este fue en gratitud. Y Jesús dijo, pero vos solamente te diste cuenta. Los demás fueron sanos físicamente y socialmente, pero este fue salvo. Fue salvo. Volvió reconciliado con Dios. Tu fe te ha salvado. Y la clave estuvo en esa comprensión por la gracia de Dios de quién era Jesús y del poder que tenía. Y entonces volver para agradecerle a Él. Quiero decir y terminar con esto. Debes saber que un corazón perdonador, un estilo de vida perdonador, parte de un corazón agradecido. Vas a poder perdonar cuanto más agradecido seas a todo lo que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Fe, conocer tu lugar y vivir en gratitud, vivir reconociendo quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho a tu favor. Y de esta manera poder vivir en gratitud a Él, son los elementos fundamentales que debes conocer en tu vida para poder perdonar. ¿Hay gratitud en tu corazón esta mañana? El Señor nos llama a llenarnos de gratitud. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias te damos, Señor, por esta fe que mueve montañas, que mueve y arranca raíces de amargura. Damos gracias, Señor, esta mañana, porque tú nos muestras nuestra condición de siervo y todo tiene que ver con lo mismo, conectado. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú haces y puedes hacer en medio nuestro. Que podamos ejemplificar la vida de este samaritano, un extranjero que no merecía nada, que pudo encontrarse con el poder redentor y sanador de Jesús. Yo quiero que tus ojos permanezcan cerrados un momento conmigo y que quizás en este momento puedas hacer una aplicación personal de esta enseñanza en cuanto al perdón. Seguramente hay personas a las cuales debes perdonar. Yo quiero pedirle al Señor que en este momento muestre en tu vida otra vez, porque por ahí dijiste, ya los perdoné. Siempre hay dimensiones del perdón. Y cuando el Señor nos habla, como nos ha hablado esta mañana, entonces hay nuevas dimensiones del perdón. Pensaste que habías perdonado y otra persona te hirió y te hizo recordar a la herida que tenías de esta otra historia que tuviste. Señor, te pedimos que tu Espíritu en esta mañana llene nuestras vidas con esta palabra. Y que podamos tomar estas acciones sabiendo que tú eres el Señor que en su gracia va a aumentar nuestra fe, va a ponernos en la dimensión del lugar correcto, va a llenar nuestro corazón de vida y gratitud. Quiero que pongas algún nombre en esta oración, una persona. En el nombre de Jesús pido al Señor que te guíe en el camino de la reconciliación. Si ya no está más esta persona en tu vida, otros que han simbolizado esta relación, tu esposo, tu esposa, tu madre, tus hijos, tus amigos, inicia el camino de la reconciliación. Gracias te damos, Señor. Quiero que mires esas raíces de amargura en tu corazón, cómo son arrancadas. Has puesto tu confianza en el Dios poderoso, el Dios que puede sanar, el Dios que puede transformar, el Dios que nos ha perdonado en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.